Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar a hacer esta chaqueta. Esto que veis aquí es una chaqueta que tiene la parte delantera drapeada, es decir, que tiene esta forma y después cuando cae se nos quedaría de esta manera. Bueno, pues hoy os voy a enseñar cómo se hacen este tipo de prendas. Para empezar a trabajar con este tipo de prendas, yo os recomiendo que ya tengáis hechos vuestros patrones bases, tanto el delantero como la espalda. Y una vez que hayamos hecho la transformación, se haría lo que es el patrón de la manga, puesto que la transformación nos va a aumentar el tamaño de las sisas y por tanto la medida de la manga. Yo las instrucciones para hacer tanto los patrones básicos como la manga os las voy a dejar en la descripción por si tenéis alguna duda acerca de cómo se hace. Vamos a empezar con el patrón de la espalda, porque es el más fácil. Para empezar, es una chaqueta y eso quiere decir que la medida que va desde aquí hasta aquí, eso se llama bajada de sisa. La bajada de sisa, como ya os comenté a la hora de tomar las medidas y a la hora de trazar los patrones básicos, es una medida estándar que suele ser unos 23 centímetros. Sin embargo, si nosotros vamos a hacer una prenda que va a ir puesta encima de otras prendas, como por ejemplo una chaqueta o un abrigo, se recomienda que esta medida sea mayor de 23. Podéis darle 1 o 2 centímetros más, es decir, 24 o 25. Yo en mi caso le di 24, puesto que es una chaqueta que no me voy a poner encima de muchas prendas, sino a lo mejor de una simple camiseta. Y una vez que tengáis esto ya sabido, vamos a proceder a transformar el patrón base. El largo que yo le he dado simplemente ha sido por la cadera. Vosotros podéis elegir dejarlo más corto o más largo. Eso ya va en vuestro gusto. Eso sí, hay que tener en cuenta una cosa. Esta chaqueta la voy a diseñar sin pinzas. Eso quiere decir que esta medida y esta medida de aquí me tienen que medir lo mismo. Si yo elimino esta pinza de aquí, esto y esto me miden diferente. ¿Veis que mide diferente? Bueno, en este caso se recomienda que la medida siempre se tome desde arriba del todo, desde nuestro punto cero. O podéis optar por medir esta medida, que al final os sea lo mismo que esta otra. Yo ahora mismo he decidido que el corte sea a la altura de la cadera. Y teniendo esto claro, vamos a sacarle las holguras, que como siempre os digo son aquí, aquí y aquí. Como es una chaqueta y habéis visto que ni siquiera va atada ni nada, es una cosa suelta, la pinza de aquí pasamos de ella. Y básicamente lo que yo he hecho ha sido sacarle aproximadamente 1 centímetro, tanto aquí como aquí. Esta parte de aquí me la salto, puesto que la chaqueta es recta. No vamos a darle ninguna forma, así que unimos ambos puntos. Esta curva de aquí se me modifica un poquito. Y ahora vamos a trazar el cuello. Yo al cuello, para que no me quede tan cerrado, puesto que el patrón básico es muy cerrado, le he quitado entre 1 y 2 centímetros de esta parte de aquí. Y de aquí voy a donde me permita la regla, es decir, no he medido nada aquí, simplemente donde la regla me lo pide. Y con esto ya estaría trazado el patrón básico de la espalda. Y así es como quedaría el patrón una vez terminado. Pues ahora vamos a pasar a la parte complicada, que es la pieza delantera. Para empezar, vamos a acabar dándole las mismas medidas que le hemos dado en la espalda. Le habíamos sacado 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí y de aquí habíamos pasado. La pinza esta, pasamos de ella. La pinza esta, pasamos de ella. Y ahora lo que os comentaba, esto y esto me deben medir lo mismo. Esta me mide 15,5 y esta me mide 18. Pues esto es lo que tenemos que arreglar. Es decir, la diferencia que nos sale es el tamaño de esta pinza de aquí, de la pinza de pecho. Y podemos hacer dos cosas. O se lo añadimos aquí o se lo quitamos aquí. Eso va a determinar cuál es el largo de nuestra prenda. Entonces, si la queréis un poquito más larga, tomáis como base esta medida y si la queréis un poquito más corta, tomáis como base esta medida. El bajo de mi chaqueta iría por aquí. Y ahora vamos a trazar lo que es el drapeado, que es la parte importante. Para empezar tenemos que dejar que este hombro nos mida exactamente lo mismo que este de aquí. Si le hemos quitado 1 centímetro, le quitamos 1 centímetro. ¿Que le hemos quitado 2? Le quitamos 2. Y siempre en el lado correcto en el que se lo hemos quitado, que es, en este caso, el lado del cuello.
La curva del cuello no es muy importante, pero es simplemente para que sepáis por dónde iría vuestro cuello. Bueno, pues a partir de aquí es donde yo le voy a sacar todo el vuelo al drapeado. Eso quiere decir que lo primero que tenemos que hacer será trazar una línea recta desde justo este punto, porque es a partir de aquí desde donde se me empieza a abrir el drapeado. Este sería nuestro punto cero original. Medimos, que está en mi caso, está a 4,5 aproximadamente. Lo medimos 2 veces para que nos quede una línea recta y a partir de aquí es donde va a salir mi drapeado, y una vez que lo deje suelto colgará y se quedará a esta altura. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser dibujar el giro. Hacemos una línea paralela, puesto que nos ha bajado un poquito el cuello de aquí, hacemos una línea paralela a nuestro punto cero original. En mi caso baja como medio centímetro. Pues a partir de aquí caerá mi drapeado. Y ahora quiero que veáis una cosa. ¿Cuánto cuelga? Pues en mi caso cuelga 26 centímetros. En vuestro caso, lo que os vaya del hombro a la cadera o a donde lo hayáis dejado. Pues trazamos aquí 26 centímetros. Y lo medimos todo por igual. Si hemos hecho esto, que mide todo por igual, lo que nos sucederá cuando dejemos caer esta pieza es que se nos va a acumular todo aquí. Y nosotros queremos conseguir esto. ¿Veis que no queda todo acumulado aquí abajo? Sino que me está haciendo una serie de onditas. ¿Veis lo que hace? Bueno, pues esto se consigue dejando esta pieza de aquí un poquito más corto que esta línea de aquí. Es decir, esta pieza de aquí tiene que ser más corta que esta. Para que os hagáis más o menos a la idea de las proporciones que yo he utilizado para mi chaqueta, esta línea de aquí serían unos 70 centímetros y esta línea de aquí serían unos 50 centímetros. Es decir, que yo partiría de una distancia menor y lo iría haciendo así. Bueno, a lo mejor con un poquito quizá más de curva, que me ha quedado un poco floja. Esto es ir trazando curvas hasta que deis con una medida que os sea visualmente placentera. Para comprobar que el drapeado hace la forma que nosotros deseamos, yo la he dividido en determinadas secciones, más o menos iguales. No hace falta que sea exacto, pero que sean más o menos secciones iguales. Esas van a ser las secciones por las que más o menos doblaría mi prenda una vez que la tenga puesta sobre el cuerpo. Las doblamos, una a favor y otra a la contra, así, así y así, por la cantidad de pliegues que le habéis dado. Y veis que os tiene que hacer estas onditas. Si hacéis eso, es que está correcto. Eso sí, si no os gusta, si os parece que estas ondas están muy juntas entre sí, ¿cómo lo solucionaríamos? Pues dejando esta sección todavía un poquito más corta. Y cuanto más corta la hagamos, la diferencia entre estas ondas será mayor. ¿Veis? En este caso nos ha quedado más grande. Hacer un drapeado no es fácil, aunque yo ahora mismo os lo he dado con unas medidas estándar y está bastante mascado, es cierto que no es muy fácil de trazar y es posible que la primera vez que lo hagáis, igual que la vez primera que he hecho yo este patrón en pequeñito, pues no os quede como os gustaba. Para que no os pase eso, lo que se recomienda cuando trabajéis tanto con este drapeado como con cualquier otro drapeado es que hagáis pruebas en un tejido que no sea el definitivo. Es decir, si tenéis una sábana vieja o un trozo de rotor o alguna tela barata que os haya sobrado de algún otro trabajo y que no queráis para nada y cuyo coste económico sea muy bajo para que os podáis permitir el lujo de tirarlo a la basura después de haber trabajado con ello, bueno, pues os recomienda que lo trabajéis previo al tejido definitivo. Esta es la prueba que he hecho yo del drapeado y la he trabajado hasta que me gustó la forma que ya tenía. Como veréis, solamente es la pieza delantera, ni siquiera he montado la chaqueta completa, he montado la pieza que a mí me interesaba, que es la de delante. Extendida quedaría así,
y una vez que la sueltas quedaría de esta manera. Eso lo podéis hacer sobre un maniquí y si no tenéis lo podéis hacer sobre vuestro propio cuerpo. Yo la he trabajado fijándola con unos alfileres en los hombros y un poquito también en el costado para que no se me fuera la prenda, pero como veréis ni siquiera es necesario, por lo menos para este trabajo, trabajar la pieza entera, o sea que el desperdicio de tejido va a ser mínimo, sobre todo si utilizáis una tela vieja que no sirve para nada. En mi caso me faltaba tela y tuve que empalmar un trozo. No pasa nada, estas cosas no son importantes. Lo que es importante es que cuando trabajéis el drapeado, antes de poneros a trabajar sobre vuestra tela, la definitiva, que esto os quede como a vosotros os gusta. Con las medidas que yo os he dado, pues más o menos os podéis hacer una idea de la proporción que debería tener. Pero cada uno de nosotros tenemos una talla diferente, algunas somos más anchas, otras somos más estrechas, más delgadas, más altas, más bajas, entonces las medidas que yo os he dado son un poco orientativas, pero os recomiendo que trabajéis primero sobre una tela vieja el drapeado. Bueno, pues una vez que tenemos esto ya preparado, nos faltarían un par de cosas. El trazado de la manga, que os lo dejo en la descripción para que lo hagáis. En este caso es una manga estrecha normal, o sea, no tiene ninguna transformación, es una manga básica. Y yo he rematado el cuello, la parte trasera, con una pequeña vista. Esto que veis aquí es una vista mínima, como veréis, está incluso cosida con un pespunte, casi parece un bies, pero no lo es. Es una vista muy pequeñita de 1 centímetro, centímetro y medio. Entonces yo cogería esto en la parte de la espalda y me sacaría esta pequeña pieza aparte. Truquillos de montaje. Antes de montar el delantero con la espalda, le he cosido la vista directamente y se lo he dejado terminado, porque la parte del drapeado, todo ese círculo tan amplio, no lleva ninguna vista. No he querido hacerle vista porque daba mucho trabajo, sino que le he hecho un pequeño dobladillo. Como veréis, es un dobladillo muy estrecho, porque estamos trabajando en un patrón que tiene toda esta curva, y trabajar con curvas, si los bajos son muy amplios, en el papel lo veis bien, veis que tienden a arrugarse. Bueno, pues cuanto más pequeño sea el bajo, menos problemas nos va a dar. Entonces, yo tengo remalladora y lo único que hice fue remallar y después doblar muy pequeñito. Si no disponéis de una remalladora, os recomiendo que le hagáis un bajo súper mínimo, un vuelta y vuelta, pero mínimo, mínimo. También os recomiendo que os ayudéis con la plancha. La primera vuelta con la plancha y después la segunda vuelta con la plancha. Esto os va a ayudar un montón, porque sé que hay mucha gente que me ha comentado que tiene problemas para rematar aquellos bajos que son en forma circular. Bueno, pues la solución es hacer un bajo mínimo y ayudarse con la plancha. Si no, pues bueno, pues tienden a quedar mal. Además, en este tipo de prenda que hace las onditas y hay veces que se nos va a ver todo esto, pues se recomienda que nos quede lo más pulido posible. Entonces tenéis que prestarle atención a este detalle. Os recomiendo, si vais a empezar a trabajar con drapeados la primera vez, que empecéis con proyectos fáciles. Este, por ejemplo, es un drapeado fácil. Entiendo que los drapeados es algo complicado de trabajar, entonces antes de que los cojáis manía y os desesperéis, os recomiendo que empecéis por proyectos que podáis abarcar. Y este, por ejemplo, es un muy buen ejemplo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, dadle un like si ha sido así, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!